Martes 7 de mayo. Una vez más, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de unirnos en la lectura y meditación de la palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer iniciábamos la lectura de este capítulo 16 del Evangelio de San Juan, y durante toda esta semana estaremos leyendo y meditando las diversas enseñanzas, ¿verdad?, que este capítulo 16 nos presenta. Y es interesante cómo en los 4 versículos que leíamos ayer se nos introducía el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordará que el Señor decía: yo me voy, pero de junto al Padre les enviaré al Consolador. Y decíamos que la palabra original o la palabra que se utiliza en el griego es la palabra parakletos, que puede ser traducida de varias maneras. E iniciaba el Señor una catequesis o una enseñanza sobre el tema del Espíritu Santo. Y decía el Señor que lo primero que el Espíritu Santo iba a hacer era el dar testimonio de Él. Hablábamos de eso, pero también hablaba de que sería el Espíritu Santo el Consolador, ¿verdad? El que vendría a consolarnos, a consolar a los creyentes, a consolar a los cristianos y obviamente pues a fortalecerlos. Pero a consolarlos ¿de qué? Y aquí es donde hoy se nos da la respuesta cuando el Señor habla de su partida, ¿verdad? A consolarles, obviamente por la ausencia física del Señor Jesús. Y por eso es que les dijo: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Ahorita ya el Señor está hablando de ese tema de irse, pero a los discípulos los confunde un poco cuando le dice: me voy, pero volveré a ustedes. Entonces ellos dicen: bueno, ¿cómo es eso de que se va y volverá? Pero hoy claramente el Señor ha dicho: me voy al que me envió. Estamos, hermanos, a solamente unos pocos días para celebrar una de las fiestas muy especiales, la cual será la fiesta de la Ascensión del Señor. Pero de hecho, cronológicamente esta fiesta corresponde para el próximo jueves, porque ese día se cumplen 40 días después de la resurrección del Señor. Pero por razones litúrgicas y por razones de calendario, es que obviamente se traslada esta fiesta para el próximo domingo, ¿verdad? Será pues el domingo próximo donde estaremos celebrando esta fiesta de la Ascensión del Señor. Pero, ¿qué significa la Ascensión del Señor? Y obviamente significa que el Señor Jesús retorna o regresa al lugar de donde Él vino. Recordemos cómo claramente la carta a los filipenses nos dice que estando el Señor juntamente con Dios, siendo Dios, dice, no se aferró
a sus prerrogativas divinas, sino que se despojó y se hizo hombre. Ahora, ¿de qué se despojó? Obviamente de su divinidad, pero eso implica que él estaba sentado en su trono y vino a cumplir una misión que el Padre le había encomendado. Pero hoy entonces ya la misión se ha cumplido, hoy ya el Señor murió en una cruz, el Señor ya resucitó, el enemigo ha sido vencido, ahora pues el Señor está ya redimido, ¿verdad? Ahora resucitado, y es tiempo de volver al Padre. Pero en su ministerio terrenal, el Señor ha preparado a un grupo de hombres y mujeres que le creyeron, a un grupo de hombres y mujeres que ahora pues se hacen llamar iglesia, pero que están todavía temorizados, ¿verdad? Porque han pasado nomás 40 días sobre aquellos problemas pues duros que pasaron en Jerusalén. Y ahora es necesario, porque el Señor se va a ausentar de ellos, es necesario darles ánimo, darles fortaleza. Y por eso es que el Señor les dice, yo me voy, y me voy al que me envió. O sea, claramente está diciendo que Él regresa al Padre que lo envió. Pero les reclama y les dice, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. O sea, ellos, hermanos, los apóstoles, no podían entender cómo es que el Señor tenía que alejarse, ¿verdad? Cómo es que tenía que irse de ellos. Si hoy, pues, que lo han recuperado, vamos a decir así, o han recuperado, o sea, ahora Jesús está resucitado y está nuevamente con ellos, les parece raro que el Señor les diga, miren, yo me voy. Así como al principio les parecía raro cuando el Señor les decía, yo tengo que morir, pero voy a resucitar. Ellos no lo entendían. De hecho, el Señor claramente les decía, miren, el Hijo del Hombre va a ser quitado, pero luego va a ser devuelto, y ellos no entendían eso de la resurrección. Hoy ya lo entendieron, el Señor está resucitado, el Señor vive, pero ahora nuevamente le dice, me voy, y ellos otra vez, ¿verdad? No entienden a qué se refiere el Señor con eso de que me voy, pero luego me verán y volverá a ustedes. Pero en lo que ellos pasaba es que su corazón, dice la palabra, estaba lleno de tristeza. La tristeza pues los había embargado, ellos no entendían por qué ahora el Señor se tenía que ir, ellos no comprendían aquello. Pero es aquí, hermanos, donde ahora el Señor les dice, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Aquí el Señor ratifica entonces la promesa, ¿verdad?, de enviar el Consolador. Ahora les dice, les conviene que me vaya. Esto es importante porque alguien podría preguntar, pero ¿por qué el Señor tuvo que irse para que el Espíritu Santo viniera? ¿Acaso no podía venir? Y eso, hermanos, se debe obviamente a la presencia de Dios en las tres divinas personas, ¿verdad? Jesús tenía que coronar su gloria o coronarse de gloria al volver al Padre, que es la fiesta, insisto, que vamos a celebrar el próximo domingo, pero también de junto al Padre, ahora pues no abandonarnos, sino que enviar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que, como ya decíamos ayer, será el Consolador, para que venga a dar testimonio de Jesús. Pero también, como se nos dice en la parte final del Evangelio de hoy, dice la palabra que hoy viene a convencer al mundo de pecado. Y vea que eso es lo que el Señor dice, cuando dijo el Señor, y cuando venga el Consolador,
establecerá la culpabilidad del mundo. En otras palabras dice, convencer al mundo de pecado. Esto es importante, fíjese, porque esa es una de las labores muy, pero muy especiales que el Espíritu Santo hace. ¿Y cómo lo realiza o cómo la hace? Imagínese, hermano, que usted conoce a una persona que anda en pecado, ¿verdad? Una persona que anda en pecado. No voy a mencionar pecados porque hay tantos, pero anda en pecado. Y viene usted y le insiste, ¿verdad? Y le dice, mira, arrepentite, sos pecador, vos sos hijo del diablo, ahorita si te morís vas al infierno. O sea, es cierto lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero ¿usted cree que esa persona se va a arrepentir por lo que usted le dice? No. Lo que puede lograr es que la persona se moleste, se enoje, ya no le hable, se aleje de usted, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de convencer a nadie que es pecador. Ahora, ¿quién es quien hace eso? Es Dios a través de la tercera persona, o sea, a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Ojo, no es que lo convence para que sea pecador, no. Le hace ver su pecado, en otras palabras. O sea, lo convence de que reconozca que es pecador. O sea, le hace ver que es un pecador, aunque él no lo sabía. Pero es ahí donde la persona comienza a sentir la necesidad de Cristo. O si ya está en la presencia de Dios, si ya está en la iglesia, si ya está cerca de la obra de Dios, obviamente comienza a llorar y a sentir la necesidad del perdón y la carga del pecado. Eso es lo que hoy el Señor lo dice, claro, lo dice de una manera más especial, cuando vea que dice, cuando venga el Consolador, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres áreas son las que el Espíritu Santo obra en el ser humano. Y el Señor lo va a explicar cuando dice en materia de pecado. ¿Por qué en materia de pecado? Y él mismo dice, ¿verdad? Porque ellos no han creído en mí. Esto es clarísimo, porque recordemos, hermanos, que la razón de la condenación, o sea, mire, la condenación consiste en que Dios, como dice el Evangelio de San Juan, envió a su Hijo, pero el mundo no creyó en Él, ¿verdad? O sea, no creyó, y como no creyó en Cristo, o no creen en Cristo, ¿qué pasa? Esas personas están condenadas. O sea, así de claro, aquí no hay mucho que hablar. Recordemos, Juan 3:17 dice, porque la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. O sea, esa es la causa de la condenación. Pero claro, si Jesús está sentado en su trono, ahora es el Espíritu Santo el que le toca hacer ver, ¿verdad?, esas verdades importantes de pecado. Porque recordemos que el rechazar a Cristo obviamente es consecuencia del pecado. Ahora, alguien tal vez dirá, bueno, pero si una persona que sea pecador se arrepiente, ¿verdad? Esa persona si se arrepiente, si cambia de vida, ¿qué sucede? Bueno, ahí es diferente, porque al creer, al arrepentirnos y creer en Cristo, somos libres de todo pecado, o sea, somos perdonados, ¿verdad? O sea, una persona puede ser pecador, pero si un día cree, si un día se arrepiente, ahí hay perdón de pecados, ahí hay vida en él. Segundo, dijo el Señor, porque vendrá a establecer culpabilidad de juicio, o sea, trae el juicio. ¿Y cuál es el juicio que trae el Espíritu Santo? El juicio, ¿verdad?, que consiste en que habiendo convencido a la persona de pecado,
y la persona, habiendo rechazado esa acción del Espíritu Santo, es ahí donde ya el juicio ya ha sido aplicado a esa persona, ¿verdad? O sea, claramente decíamos, si la condenación consiste en rechazar a Cristo, esa persona, hermanos, por haber rechazado a Cristo, ahora por justicia está condenado. O sea, ya está condenado, porque recordemos, el mismo Señor dijo que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto mismo, es rechazar el perdón de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Pero si cuando el Espíritu Santo me hace ver mi pecado, yo me vuelvo soberbio, orgulloso, prepotente, etcétera, o sea, rechazo eso, ahí estoy blasfemando contra la obra del Espíritu Santo, contra el actuar del Espíritu en mí, porque el Espíritu me está haciendo ver que soy pecador, que yo necesito el perdón, que yo necesito la justicia de Dios, que yo necesito ser justo ante Dios. Pero si yo me cierro a ese perdón, ¿qué va a pasar? Por justicia soy pecador, y por justicia estoy condenado. Y por eso el Señor dice, en justicia, porque me voy al Padre y ya no me podrán ver. O sea, ya no habrá oportunidad si no se creyó. Ya no. Porque de hecho, la base de la justicia, cuando Cristo nos perdona, es obviamente esa misericordia. Pero si yo rechazo esa misericordia, ¿cómo podré ser perdonado? Y termina cuando dijo el Señor, y también convencerá o establecerá la culpabilidad de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, un juicio es en sentido judicial, ¿verdad? Pero si Satanás ya ha sido juzgado, obviamente también todos los que lo han seguido serán juzgados. Ante esto, hermanos, es importante que nosotros podamos ahora creer en Cristo, que podamos reconocer en verdad que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, pero que, hermano, aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedir misericordia al Señor, de permitir que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, que nos haga sentir el dolor por el pecado y la necesidad de ir a Cristo. Yo le recomiendo en este nuevo día, hermano, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Claramente dice la palabra, si hoy Dios toca tu puerta, no endurezcamos el corazón. El Salmo 95 lo dice también, ¿verdad? No endurezcamos nuestro corazón, como lo hicieron nuestros padres, dice el texto, allá en el desierto, cuando en lugar de humillarse, endurecieron su corazón. Hoy creo que es un buen día para que nosotros reconozcamos que perdemos, hermanos, si buscamos de Dios. Yo le puedo decir a usted, caballero, señorita, ¿qué pierde, si usted se humilla ante la presencia de Dios? ¿Qué vamos a perder? Nada. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar vida, vamos a ganar bendiciones, vamos a ganar la salvación, oiga, vamos a ganar el perdón de pecados, porque sabemos que por ahora la oportunidad está presente. Cuando Cristo regrese, obviamente ya no vendrá el Señor a perdonar pecados, sino que vendrá a traer juicio, y ese juicio obviamente ya será letal, será duro, porque el tiempo del perdón habrá terminado. Pero por ahora todavía lo tenemos, todavía no se ha terminado. Por eso, ánimo, busquemos de Dios, porque, hermano, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y para bendecirnos. Que sea Dios ahora bendiciendo nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.